Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de CNN Prime de día viernes con todas y cada una de las informaciones que le vamos a estar llevando hasta sus pantallas durante la próxima hora y media, acompañándolos, por cierto, con las noticias tanto de nuestro país como también del mundo. Tenemos muchísimas informaciones, sobre todo las que vienen desde la zona de la macrozona sur de nuestro país. Vamos a estar justamente profundizando en esta edición de CNN Prime sobre la detención de Federico Astete Catrileo y vamos a tomar contacto en los próximos instantes con Catalina Sánchez por un lado y también con el gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacamán. Vamos a iniciar la revisión de las noticias. Estos son los titulares del día. Hoy, en la Ciudad del Vaticano, fue cerrado el féretro del Papa Francisco. En un total de unas 250.000 personas acudieron a la capilla ardiente para despedir al sumo pontífice. Este sábado, a las 10 de la mañana, hora local, 4 de la mañana, hora de Chile, se realizarán los funerales de Francisco, donde se espera la asistencia de casi 50 jefes de Estado con la transmisión de CNN Chile desde las 3 de la mañana. En el complejo penitenciario Biobío permanecerá detenido Federico Astete Catrileo, quien es indicado como el líder de la organización Resistencia Mapuche Lafkenche. El sujeto estaba prófugo desde 2017 y, según la Fiscalía, habría participado en el ataque al molino Grolmus. Astete fue formalizado por 3 incendios consumados, 4 homicidios frustrados, además de diversos delitos vinculados a la violencia rural. En la política interna, dirigentes de Chile Vamos acusaron una supuesta operación orquestada en contra de Evelyn Matei, anunciando que van a recurrir a la Contraloría para denunciar un presunto intervencionismo. Desde el gobierno se defendieron, asegurando que uno de sus objetivos es transmitir información veraz, basada en datos y también en evidencias. Temas policiales, en riesgo vital se mantiene el profesor de karate que fue baleado anoche en un gimnasio de Calera de Tango. El ataque se produjo frente a alumnos y apoderados, no descartándose por ahora la hipótesis de un sicariato. La Policía de Investigaciones informó que las cámaras del sector estaban en mal estado, lo que podría complicar las diligencias para buscar al o los responsables de este hecho. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, vamos a iniciar la revisión de las noticias con uno de los temas que marcábamos en los titulares. En prisión preventiva quedó Federico Astete Catrileo, quien es indicado como uno de los líderes de la organización Resistencia Mapuche Lafkenche. Tomamos contacto con Catalina Sánchez, quien obviamente tiene todos los antecedentes de lo ocurrido entonces con la detención de este sujeto. ¿Cómo estás, Cata? Muy buenas noches. Sí, ¿cómo te va, Felipe? Muy buenas noches. Claro, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva para este sujeto, sindicado como el líder de la organización que opera bajo la violencia en la macrozona sur del país. Recordemos además que Federico Astete Catrileo se mantuvo por lo menos durante 7 años prófugo de la justicia, evadió diferentes operativos policiales en el sector de Arauco, principalmente en la región del Biobío. Por lo tanto, mantenía también otras 3 órdenes pendientes y por ello se llevó a cabo una jornada bastante extensa de audiencias, 3 en específico. Una por este violento hecho que afectó al molino Grolmus en 2022, otra por un atentado en la región de Los Ríos y otra también por un hecho ocurrido en Pocuno en el año 2015. Sin embargo, para esta segunda, en el caso del hecho de la región de Los Ríos, se fijó un nuevo día y horario para que fuera formalizado. Pero el tribunal estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y además de las víctimas. Este sujeto es uno de los líderes, según ha comentado también la Policía de Investigaciones de la Resistencia Mapuche Lafkenche, no el único, y es por eso que la PDI también ha señalado, Felipe, que no se puede hablar de que estaría desbaratada esta orgánica radicalizada, sino que más bien hay todavía una investigación en curso y no se descartan otros operativos, principalmente en la zona de Arauco, en la región del Biobío. Fue encontrado en un domicilio durante esta madrugada, aproximadamente a la medianoche, un domicilio que además le pertenecería a uno de sus cercanos, de su vínculo familiar.
Parte de lo que ha señalado la PDI es que este sujeto, mientras se mantuvo prófugo de la justicia, estaba en constante movimiento. No se mantuvo solamente en ese sector. Pasemos a revisar el momento exacto en el cual la jueza dicta la cautelar de prisión preventiva en contra del imputado. Pese al carácter excepcional que tiene la medida cautelar de prisión preventiva, cumpliéndose los requisitos legales para aquello, tanto los presupuestos materiales como la necesidad de cautela, se accederá a la solicitud del Ministerio Público y todos los creyentes en esta causa en el sentido de decretar la prisión preventiva para la seguridad de las víctimas, rechazando sí las peticiones en torno a decretar esta medida cautelar en razón de peligro de fuga o que su privación de libertad sea indispensable para el éxito de la investigación. Cata, fue claro la Policía de Investigaciones al momento de que los medios que estaban en el punto de prensa esta mañana le consultaron sobre si con la detención de Federico Astete Catrileo se quedaba desarticulado en la resistencia mapuche Lasquenche. ¿Esto ha sido confirmado también o han habido otras voces que puedan confirmar exactamente esa misma posición que tiene la Policía de Investigaciones o no? Claro, en primera instancia se informaba de que se podía hablar de que estaba desbaratada, sin embargo se le consultó este punto en específico a la Policía de Investigaciones en este punto de prensa durante esta jornada por la mañana, y parte de lo que ellos han señalado, al igual que la Fiscalía, es que no se puede hablar de que está desbaratada. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, Felipe, con otras orgánicas, en donde, claro, hay bastantes presuntos miembros o condenados o en prisión preventiva, pero es una organización bastante amplia y que se ha adjudicado además diferentes atentados en la macrozona sur del país. Por lo tanto, la PDI ha dicho que no podemos hablar de que esta organización está desbaratada, sino que más bien hay todavía investigaciones en curso, hay hechos de violencia que están siendo investigados en esa zona de nuestro país. Importante también comentar que parte de lo que ha señalado la PDI es que no es el único líder. Eso también fue un punto en el cual se hizo bastante énfasis, sino que habían más personas que estarían actuando en esta orgánica. Ahora bien, él se mantuvo prófugo por lo menos durante 7 años y cuando estuvo en la clandestinidad, comentaban también las autoridades, él seguía operando, seguía con esta labor de coordinar, por decirlo de alguna manera, diferentes atentados. Incluso se habló de que él en algún momento le entregó armamento a presuntos miembros de esta organización para cometer delitos, principalmente en la región del Biobío. Fue detenido aproximadamente a unos 30 kilómetros al sur de Arauco, en esa zona del país, en la comuna de Cañete. Además, el operativo fue bastante limpio, no hubo resistencia, tampoco hubo intercambio de disparos, pero eso sí, cuando se le detuvo se incautaron diferentes elementos aparentemente vinculados a la comisión de delitos. La fiscal regional del Biobío entregó detalles respecto de estas audiencias que se llevaron a cabo el día de hoy en contra del imputado. Pasemos a revisar parte de aquello. Lo primero que se hizo hoy día fue formalizarlo en la causa conocida como el caso Grolmus, del Molino Grolmus. En esa causa fue formalizado como autor de una serie de delitos. El Tribunal de Garantía de Cañete decretó la prisión preventiva. Luego, el fiscal compareció telemáticamente ante el Tribunal de Lebu, donde debe realizarse la formalización por los hechos del 2 de febrero del año 22, conocidos como el atentado a Los Ríos. En último caso, se procedió a formalizar al imputado Astete Catrileo en la causa relativa a los hechos acontecidos en Pocuno. Esto en el año 2015. Mira, en varios casos el imputado logró evadir la acción policial, él lograba escapar, estuvo moviéndose constantemente por diferentes sectores, diferentes domicilios, pero aparentemente se mantuvo en la región del Biobío. Un dato importante, Felipe, que entregó durante esta jornada la delegación presidencial tiene relación con que desde el año 2022 a la fecha, en por lo menos 4 a 5 casos emblemáticos que han ocurrido en ese sector, se han detenido por lo menos 46 personas. Entregó el detalle
detalle de lo que se le imputó durante el día de hoy a esta persona. Son 3 incendios consumados, 4 homicidios frustrados, robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego, porte de municiones y además disparos injustificados. Ese parte de lo que se le imputó entonces a Federico Astete Catrileo, quien se mantuvo prófugo de la justicia durante aproximadamente unos 7 años. La delegación también se refirió respecto a este amplio procedimiento policial, señalando que ellos han comentado en otros casos que estas situaciones no van a quedar en la impunidad, que van a encontrar a los culpables y que los van a llevar a la justicia. Escuchemos parte de lo que nos comentaba el delegado, pero además desde Corma, que también se han mostrado, por un lado, valorando el procedimiento, pero también preocupados ante cualquier hecho de violencia que pudiera generarse por esta detención. Acá se habla de que el Ministerio Público conduce investigaciones que terminan con resultados, porque lo hemos dicho con mucha fuerza. No hay ningún espacio en la región del Biobío para la impunidad. ¿Es eso lo que quiere la ciudadanía? Que personas que estén vinculadas a hechos delictuales, a violencia, a casos que generan tremendo daño y dolor a las familias de la región del Biobío, se encuentren los responsables y se le coloque a disposición de la justicia como corresponde en un Estado de Derecho. Valoramos la detención de una de las personas indicadas como líder de una organización responsable de múltiples hechos de violencia que han afectado gravemente a las comunidades, trabajadores y empresas del sur del país. Esta acción es un paso importante. Este es el camino. Continuar con las investigaciones para identificar y desarticular por completo a las bandas organizadas que operan en la zona, generando temor e impunidad. Esperamos también que esta detención no se traduzca en nuevos actos de violencia o represalias y que las instituciones del Estado puedan garantizar la seguridad de las personas en los próximos días. Bien, es parte de lo que ha ocurrido durante las últimas horas en la región del Biobío. Felipe, amplio operativo policial que culminó entonces con la detención de Federico Astete Catrileo, reiteramos, líder de la organización que opera bajo la violencia Resistencia Mapuche Lafkenche. Se va a mantener durante los próximos 6 meses en prisión preventiva en el complejo penitenciario Biobío. Felipe. Claro, sumar también unos antecedentes que se manejan respecto de la investigación, sobre todo por el atentado al molino Grolmus, Cata. Lo revela también un informe que entrega Biobío Chile y señala, entre otras cosas, que dentro de la orgánica que generó la estrategia para realizar el atentado al molino Grolmus, Astete habría sido el cabecilla de todo esto, incluso repartiendo las armas que se entregaron. Hablamos de revólveres, pistolas, escopetas, fusiles y una UCI. Eso fue lo que se disparó también ese día. No solamente quemaron el molino, sino que además dispararon. La evidencia balística que se encontró fueron más de 440 vainas que quedaron esparcidas por la zona. No deja de llamar la atención ese violento hecho que ocurrió en esa jornada en el molino Grolmus. Exacto, por eso yo te comentaba que este imputado aparentemente se reunió con presuntos miembros de esta organización, encuentro que se habría llevado a cabo en el sector de Antiquina. Ahí esta persona le habría entregado entonces armamento para cometer este delito. Y por eso es que las autoridades, Felipe, especialmente la Fiscalía y la PDI, han señalado que él seguía actuando cuando se encontraba prófugo de la justicia, tenía también un rol bastante clave en esta organización y en la comisión de delitos, y por eso que también su detención es bastante importante para de alguna manera comenzar a desarticular esta banda que, reitero, la PDI ha dicho aún no podemos hablar de que está desarticulada. Así es, vamos a estar atentos entonces al devenir de esta investigación, la que está recién iniciándose, por cierto, en torno a estos crímenes recién fueron formalizados en la jornada del día de hoy y hay un plazo investigativo todavía de por medio. Así que al menos lo que se sabe hasta ahora, lo concreto, es que Federico Astete Catrileo está en prisión preventiva cumpliendo entonces esta medida cautelar. Muchísimas gracias, Cata, que esté muy bien. Buenas noches. Bien, sigamos avanzando y en temas policiales. Este hecho es, la verdad, muy dramático. Un hombre de 56 años fue baleado en Calera de Tango cuando impartía clases de karate. El hecho ocurrió la tarde de este jueves cuando Claudio Báez Rubio fue atacado por un sujeto que le propinó múltiples disparos frente a sus alumnos y también a algunos apoderados.
El Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad, donde está internado a esta hora, informó que la víctima se mantiene en riesgo vital y con ventilación mecánica y que están a la espera de que se estabilice para comenzar con los procedimientos quirúrgicos para su recuperación. Desde el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, confirmaron que el victimario permanece prófugo y añadieron que tanto la Policía de Investigaciones como el Laboratorio de Criminalística de esta misma institución se mantienen investigando lo ocurrido. Un hecho que ocurrió aproximadamente a las 7 de la tarde, en donde un profesor de karate fue víctima de una gran cantidad de disparos, aproximadamente 5. Llegó un hombre a este lugar preguntando por esta persona y acometió directamente contra él. Los antecedentes que manejamos son esos. Actualmente está trabajando la Policía de Investigación en el sitio del suceso, también el Laboratorio de Criminalística. Actualmente la víctima en este caso, que es un hombre de 56 años de edad, se encuentra en un recinto hospitalario, está con riesgo vital, está en operación, por lo tanto esperamos que tenga un diagnóstico positivo respecto a eso. Mire, ponga atención a lo siguiente. Pasaron más de 2 años de su ingreso al Congreso por parte del Ejecutivo. El proyecto de reglas de uso de la fuerza podría tener justamente discusión inmediata en las próximas semanas con un debate que estará marcado por el uso de la proporcionalidad y la racionalidad de la fuerza. Algunos parlamentarios oficialistas han planteado la idea de pedirle al presidente Gabriel Boric que pueda vetar parte de esta iniciativa. La nota es de Francisca Cárdenas. Se despachó este proyecto, este polémico proyecto que ha estado en discusión durante toda esta semana de reglas de uso de la fuerza. 3 de mayo del 2024 y las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobaban el proyecto de las reglas de uso de la fuerza que nació para complementar la ley Naín Retamal. El objetivo, normar el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad, como también de las Fuerzas Armadas cuando acuden a tareas de resguardo del orden público. Eran bastante ridículas las reglas que querían y quedó reglas claras, precisas. Las policías podrán disparar, podrán hacer uso de la fuerza y tendrán una presunción de legítima defensa para enfrentar a los delincuentes. En ese entonces, algunas indicaciones eran aprobadas y otras eran declaradas inadmisibles, como la justicia militar, que buscaba trasladar los casos en los que se viera en entredicho una actuación de uniformados. El argumento, según la oposición, no es lo mismo ser juzgado por un juez especializado que por uno que no lo es. No lograron imponer esta mala idea de que cuando hay incidentes entre uniformados que no cumplen con la regla de uso de la fuerza y causan daño a civiles inocentes, que vayan a la justicia militar a resolver esas controversias. Eso era un retroceso gigantesco. Esta semana el Senado despachó el proyecto a tercer trámite en una tensa discusión por 2 principios: la proporcionalidad, que busca que la fuerza empleada sea en atención al grado de resistencia o agresión y que no sea excesiva en relación al objetivo legítimo que se pretende alcanzar, la cual fue rechazada. Y la racionalidad como uso racional de la fuerza, pero dependiendo de las circunstancias al momento de los hechos y que no requiere igualdad de los medios empleados. Ante este escenario, el oficialismo apoyaría la idea de un veto presidencial. El uso racional de la fuerza y no, como ocurre hoy día, que se exige proporcionalidad. La fuerza del Estado siempre tiene que ser superior a la fuerza de los delincuentes. Lo que llama la atención es que el Partido Comunista ya esté anunciando y pidiendo al presidente que se vete la ley. Esto representaría un retroceso democrático y reduciría las garantías tanto para la ciudadanía como para los propios funcionarios policiales. Dependiendo de cómo avance el proyecto, lo responsable sería apoyar un veto que corrija lo que malamente ha distorsionado la derecha. En la discusión en la Cámara Alta también fue debate un inciso que indicaba que debe evitarse apuntar y disparar armamento directamente al rostro, a la cabeza o al torso, por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona. Se eliminaron varias cosas que creemos que son muy peligrosas, que no solamente tienen que ver con el sentido común, sino que con recomendaciones de organismos internacionales. Se eliminó el que se haya prohibido el uso de arma menos letal apuntando a la cabeza, a los ojos, porque como decía pueden causar muerte. El crimen organizado no se le combate con dudas, se le combate de manera decidida, entregándole a las fuerzas de seguridad del país y a nuestras Fuerzas Armadas
todo el apoyo para que usen sus armas de fuego. El proyecto será discutido en la primera semana de mayo y la única manera de que la oposición pueda reponer la justicia militar sería en la comisión mixta, pero para eso deberá ocurrir algo muy difícil de lograr, la unanimidad de todos los miembros de la comisión. Es fundamental que tribunales especializados con conocimiento específico en esta materia tengan un tratamiento especial ante la justicia, más allá de que muchos de estos casos igual puedan eventualmente terminar en conocimiento de la justicia civil. Un intenso debate que lleva más de 2 años y a lo que se sumarán peticiones de parlamentarios oficialistas al presidente Gabriel Boric para que considere un veto, atribución presidencial para sancionar un proyecto de ley, ya sea con el rechazo o modificación de algún aspecto de la norma. Sigamos en política porque dirigentes de la UDI anunciaron la presentación de un oficio a la Contraloría por lo que califican como una operación orquestada y un ataque concertado que, según ellos, estaría realizando el gobierno contra su abanderada presidencial Evelyn Matei. Desde el Ejecutivo señalaron que tienen la obligación como autoridades de aclarar declaraciones que puedan desinformar. Colomba Eijols nos entrega los siguientes detalles. Estas son algunas de las pruebas que adjuntaron parlamentarios de la UDI en el oficio que presentaron ante la Contraloría con el fin de sustentar la acusación de presunto intervencionismo electoral del gobierno en perjuicio de su candidata presidencial Evelyn Matei. En este terreno, que son 800 hectáreas, se está licitando ya la construcción de una cárcel, pero se va a demorar 5 o 6 años en construirse. Lo que nosotros proponemos es construir una cárcel aquí mismo de máxima seguridad, que estaría lista más o menos en 3 años. No, esa cárcel ya está en proceso de licitación para ser adjudicada e iniciar a la brevedad su construcción. Y en ella se contemplan módulos de alta seguridad. Sería bueno que la candidata leyera nuestro plan maestro de infraestructura penitenciaria. Situaciones como esta, dicen desde la UDI, son las que evidencian una operación orquestada y un ataque concertado que hasta ahora habrían concretado 6 ministros de Estado, además del presidente Gabriel Boric. También hacen alusión a una minuta de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno que, según consignó ex ante, fue enviada a personeros oficialistas con el fin de orientar sus declaraciones públicas en torno a rechazar que algunos banalicen el dolor de miles de chilenos en una clara alusión a los dichos de Matei sobre el golpe de Estado. Resulta vergonzoso e inaceptable el ataque que del presidente Boric, sus ministros y la SECOM realizan cada vez que Evelyn Matei emite un comentario. Llegó el momento de que la Contraloría se pronuncie respecto del evidente intervencionismo electoral por parte de los ministros, porque están utilizando recursos públicos para atacar a nuestra candidata presidencial. Si una persona del partido que sea pretende instalar una fake news, corresponde salir a aclarar. Resulta absurdo cuestionar principios básicos de toda democracia, tales como la libertad de expresión y el compromiso con la verdad. ¿Qué buscan los parlamentarios que han anunciado esta presentación? ¿Censurar el debate democrático? Según se lee en el documento que presentaron, los parlamentarios buscan que el ente fiscalizador se pronuncie acerca de 2 aspectos: la posibilidad de una investigación sobre la presunta contracampaña electoral impulsada por el gobierno para perjudicar sobre la base de una eventual estrategia de ataque la candidatura presidencial de Evelyn Matei, y sobre la factibilidad de ampliar el último instructivo dictado por la Contraloría. El argumento del ministro Elizalde es totalmente absurdo. Acá hay una norma que es legal de presidencia del gobierno, y eso significa, por un lado, que el gobierno no puede estar apoyando y poniendo la máquina a favor de un candidato, pero tampoco puede estar poniendo la máquina en contra de un candidato en particular. Eso es obvio, es totalmente intervención electoral. Y entiendo por qué lo hacen, porque Evelyn Matei es la candidata a la que más le temen. Cuando se hacen declaraciones que se fundamentan, ¿verdad?, en hechos que no son ciertos o que pueden desinformar, parte de nuestra obligación es evidentemente aclarar esos aspectos, y eso es lo que
hemos hecho y lo que seguiremos haciendo como gobierno. Gobierno que además busca despolitizar la discusión en materia de seguridad, según señaló el ministro de Justicia Jaime Gajardo, descartando implementar el estilo Bukele en Chile. El secretario de Estado aseguró que nosotros tenemos que enfrentar otro tipo de bandas criminales con otras características. Las maras que existían en El Salvador no son las mismas que operan en nuestro país, concluyó. El ministro de Justicia critica el modelo de seguridad del presidente Bukele y dice que no sirve para Chile. Lo que no sirve es este gobierno y un ministro de Justicia que habla desde la ignorancia y el desconocimiento. En El Salvador, la delincuencia y los homicidios van a la baja. Necesitamos más Bukele y menos Boric. Cruce de declaraciones que se suma a los desencuentros entre el gobierno y la oposición en pleno periodo electoral. Bien, vamos a ir a la primera pausa comercial en esta edición de CNN Prime. A la vuelta, les adelanto, tenemos una entrevista con el gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacamán, a propósito de la situación de la detención de Federico Astete Catrileo, sindicado como el líder de la resistencia mapuche Lafkenche. A la vuelta, seguimos con más aquí en CNN Prime. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y lo que les adelantábamos antes de la pausa, vamos a tomar contacto con la región del Biobío porque queremos conversar y profundizar respecto de esta noticia que marcó las primeras horas de esta jornada con la detención de Federico Astete Catrileo, sindicado como el líder de la resistencia mapuche Lafkenche y que está formalizado, ya fue formalizado en la jornada del día de hoy. Tomamos contacto entonces con el gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacamán. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Felipe, buenas noches. Tuve un buen despertar, como tú decías, así que muy bien. Sí, pues porque es una noticia que sin lugar a dudas impacta no solamente al país, particularmente a la región del Biobío. ¿Cómo toma justamente, y partamos desde esa base, cómo toma usted como una de las autoridades de la región esta noticia de la detención de Astete Catrileo? Yo creo que para la región es una muy buena noticia, pero particularmente para la provincia de Arauco y aún más particular para el cono sur, donde está Cañete, Contulmo, Tirúa, que son comunas que han vivido amedrentadas por el terrorismo de la RML, de la CAM, de la UAM, de personas que se han dedicado a infundir miedo, terror, asesinando, destruyendo. No hay que olvidarse que ellos parten de la RML destruyendo un puente, lo dinamitaron en el año 2020, y desde ese año a la fecha ellos prácticamente han duplicado los atentados que había generado la CAM anteriormente. Entonces, él era parte de una organización sumamente violenta, y creo que es una buena noticia para nosotros y además para el país. Yo soy de la tesis que lo que ha ocurrido en la provincia de Arauco y en la Araucanía ha sido una suerte de escuela para... Sí, tenemos ahí algún problema con la comunicación. Los delincuentes, los terroristas que se han sí, ido... sí, tuvimos ahí un pequeño problema, gobernador, con la comunicación, pero se entiende su posición respecto de esta situación. Sin embargo, hay una posición respecto de la investigación propiamente tal. Hoy en la mañana, desde la Policía de Investigaciones fueron claros en determinar que con la detención de Federico Astete no se acaba la resistencia mapuche Lafkenche. ¿Eso preocupa al mismo tiempo que esta detención, si bien es una buena noticia dentro de las investigaciones judiciales, pero preocupa quizás esa otra parte de la información que fue entregada hoy en la mañana? Yo diría que de un tiempo a esta parte se ha avanzado la atención de los líderes del terrorismo. Está Héctor Yaitul detenido, Emilio Erkov, en algún momento también estuvo detenido Luis García de Huidobro, y ahora se suma Federico Astete. Yo creo que eso es una buena noticia, y eso ha generado el impacto que tenemos menor frecuencia de atentados. No obstante, sí mantenemos atentados con mayor violencia, lo que nos pasó hace un año prácticamente con el asesinato de los carabineros, que el domingo se va a conmemorar, y además con lo que pasó el domingo recién pasado en la comuna de Santa Bárbara con la destrucción de estas 50 maquinarias. Entonces, yo creo que se ha avanzado, yo lo valoro mucho. Lo que advierte la Policía de Investigación es que esto no ha terminado, que
Yo estoy de acuerdo, y es por eso que yo he sido bastante insistente en la importancia, porque yo creo mucho en la institucionalidad que se acaba de generar con el Ministerio de Seguridad. Y creo, mira, imagínate que ayer vino el ministro y en la madrugada del día post su visita ocurre esto. Bueno, entonces que venga más seguido el ministro. Yo creo que el Ministerio de Seguridad, más allá se puede tomar como una broma, digamos. En la creación de ese ministerio yo creo que nos va a hacer muy bien a los chilenos. Y de verdad espero que el ministro lidere una estrategia distinta, que lidere también la aprobación de los proyectos de ley que están pendientes, de como el de infraestructura crítica, regla de uso de la fuerza, que eso va a seguir dotando y organizando el Estado para enfrentar el crimen organizado que tenemos, que se ha ocupado como lugar de desarrollo de la provincia de Arauco y la Araucanía. Gobernador, si bien usted mencionaba ahí algunas de las políticas que se está pidiendo urgencia para que sean aprobadas en el Parlamento, pero hay una decisión a propósito de uno de los casos que usted mencionaba, la situación que ocurrió con el atentado a estas más de 50 camiones que fueron quemados la semana pasada. Ya hay una decisión por parte del gobierno, se van a querellar por la ley antiterrorista o apelando a la ley antiterrorista. Es una buena noticia, considerando también que el llamado principalmente de líderes de la oposición era a ser más duros por parte del gobierno para justamente enfrentar la violencia rural. O sea, mira, yo cambiaría más que violencia rural, lo que vimos es terrorismo. Y yo creo que está bien apelar a la ley antiterrorista. Por supuesto que está bien. Ahora uno espera mayor consistencia. Yo era muy crítico y sigo siéndolo con que el ministro no haya venido el mismo día, el día domingo, haber estado acá. Pues ojos que no ven, corazón que no siente, todo eso lo sabe. Y desde ahí ha liderado una implementación, porque vuelvo a decirlo, Chile hoy día está mejor organizado, mejor preparado que lo que estaba antes. Tenemos un Ministerio de Seguridad y lo que uno espera de ese ministerio es que dé señales robustas, no solamente de la aplicación de una querella, de una ley, sino de cómo se va a organizar la respuesta. Además, no te olvides que Biobío tiene 3 provincias, 2 de ellas están con estado de excepción. Y si bien la frecuencia de los delitos y los atentados terroristas han disminuido, tenemos atentados tan dolorosos como lo que nos pasó con los carabineros. Entonces uno esperaría mayor consistencia. Y en esta misma región ocurrió lo del Ceremi, ¿cierto? Desafortunados dichos de la tasa de leche. Entonces, mayor consistencia en coordinar cómo el Estado responde, en la mirada total de parte del gobierno y esperando seguir avanzando en darle mayor paz a los habitantes de la región del Biobío. Sí, le quería justamente preguntar respecto a eso último, lo que usted mencionaba de las palabras del Ceremi. ¿Cómo cayeron en usted como autoridad regional? Muy mal, mira, yo más allá de lo humano, yo lo conozco el Ceremi, logramos hacer algunas cosas juntas importantes. Creo que fue un gran error y habla absolutamente de la desconexión de algunos personajes de gobierno con la realidad de lo que está pasando. Lo que vivimos en la región del Biobío hace mucho tiempo, y particularmente agravado con lo que pasó con Carabineros el año pasado, es una situación no para burlarse, es una situación que absolutamente hay que tomar muy en serio. Y yo insisto, Felipe, en lo que ya dije anteriormente, que yo tengo la convicción de que el Estado organizado, con el nuevo Ministerio de Seguridad, puede darle una pelea muy firme al crimen organizado que ya está instalado hace años en la provincia de Arauco y en la Araucanía. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál es la evaluación que usted tiene respecto de lo que ha gestionado el gobierno, gobernador, en cuanto a lo que tiene que ver con la solicitud de los estados de excepción? Porque ya la macrozona sur ya lleva cerca de 3 años prácticamente bajo estado de excepción, no solamente la región de la Araucanía, las 2 provincias de la región del Biobío. ¿Cómo cree usted, cuál es la evaluación que usted hace respecto de la gestión que ha tenido el gobierno respecto de la situación que se está viviendo en la macrozona sur? Yo creo que el Estado, porque más que el gobierno, acá hay varios proyectos de ley que han permitido robustecer la respuesta del Estado. Y si tú miras cualquier indicador, la frecuencia ha disminuido de manera bien importante, ¿ah? Y eso genera mayor tranquilidad en los habitantes de la provincia de Arauco, del Biobío. Pero lamentablemente hemos tenido sucesos como los que pasaron hace un año y el domingo recién pasado. Y eso yo creo que para que esos sucesos no ocurran, es importante tener una coordinación muy fina. Y ahí es donde el Ministerio de Seguridad tiene un rol fundamental. Acuérdate que hasta antes de la creación del Ministerio de Seguridad, era el Ministerio del Interior, que entre otras funciones tiene ser jefe de gabinete, ver la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Hoy día tenemos un ministerio que se concentra solo en temas de seguridad y lo que yo espero es que se logre coordinar para terminar con el terrorismo en la provincia de Arauco. Entonces, mi evaluación no es conformista, ¿ah? Yo soy bien crítico y espero y exijo que lo que se haga en Biobío va a replicar, va a tener un impacto positivo para todo el país. Es acá donde partió el terrorismo, es acá donde se ha generado una cuna de delincuentes que están trabajando a lo largo de todo Chile. Y si logramos atacar con mucha fuerza eso, por supuesto va a tener un impacto positivo para todo el país. Usted dice ser crítico de lo que se ha hecho, nota azul, nota roja. No, yo diría, mientras haya asesinatos o eventos terroristas como los que tuvimos, la nota, por supuesto, es roja. A ver, usted dentro de sus respuestas, gobernador, ha señalado que se ha detenido a las cabezas de ciertos movimientos, ciertas organizaciones. Héctor Yaitul, ahora Astete Catrileo. Estamos llegando quizás a un punto en el que se está más cerca de el término de la violencia, ¿cree usted? ¿O está... No, por ningún motivo. ¿No? Por ningún motivo. No, ellos tienen varios liderazgos. La forma de operar no es con una cabecilla. Ya lo dijo la Policía de Investigaciones. Acá él no es el líder exclusivo, es una organización que tiene varios liderazgos, igual que la CAM, igual que la UAM. Y por lo mismo no hay que descuidarse. Además, el poder de fuego que tiene es muy, muy grande. Entonces, en ningún caso hay que confiarse. Acá todo lo contrario. Hay que robustecer para darles quizás el tiro de gracia, ¿ah? Y en eso hay que ser muy consistente, muy fuerte, muy bien coordinado. Y yo en eso valoro muchísimo lo que ha hecho las Fuerzas Armadas a través de los estados de excepción, la Policía de Investigación y por supuesto también Carabineros. Han hecho un trabajo bien importante. El gobierno y el Estado ha robustecido los equipamientos que ellos usan. Nosotros del gobierno regional, por supuesto, que también vamos a colaborar en eso porque creemos que si las policías cuentan con equipamientos adecuados, por supuesto que pueden dar una mejor respuesta a la situación que estamos y que tenemos que enfrentar. Es preocupante considerando el poder de fuego que tienen, ¿o no? Porque si uno va a lo que mencionábamos anteriormente acá en CNN Prime, respecto de un informe que elabora BioBio Chile, hablan, por ejemplo, que durante el ataque al molino Grolmus se encontraron evidencias balísticas relacionadas a revólveres, pistolas, escopetas, fusiles, hasta una UCI. También más de 440 evidencias balísticas fueron encontradas en el lugar. De partida llama la atención el poder de fuego, pero preocupa también, me imagino. O sea, Felipe, lo que enfrentamos en el Biobío y la Araucanía es crimen organizado que cuenta con recursos, cuenta con capacidad de inteligencia, cuenta con armas de fuego de alto calibre. Y por lo mismo hay que enfrentarlo de igual manera. Y por eso yo te decía que valoro tanto la creación del Ministerio de Seguridad, porque va a organizar el Estado, si el Estado no está organizado para esto. Organizar la respuesta del Estado de manera contundente, coordinando a las Fuerzas Armadas, coordinando a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y por otro lado, desde los gobiernos regionales, y en particular en Biobío, lo que hemos hecho es dotar de equipamiento para poder enfrentar esa situación, con vehículos blindados, y accediendo a tecnología y a vehículos que les permitan poder combatir ese tipo de armamento que tú conversabas recién. ¿Podría venir quizás, no sé, una solicitud por parte de las autoridades de la zona, aumentar quizás el nivel del estado de excepción? ¿Le gustaría a usted, por ejemplo, pasar del estado de excepción que está ahora a un estado de sitio, por ejemplo, para ir frenando con mayor firmeza lo que podría venir de aquí en adelante? No, mira, yo creo que las medidas que se han tomado han tenido los efectos esperados. Yo sé que hay voces que están pidiendo estado de sitio. Yo creo que no necesariamente, yo sí espero cuál va a ser la propuesta del Ministerio de Seguridad para enfrentar la situación de la macrozona y en particularmente la región del Biobío. El estado de sitio creo que es una situación más extrema, que por supuesto hay que evaluarla en algún momento. Yo hoy día esperaría, como tenemos esta nueva institucionalidad, ¿qué es lo que se propone del Ministerio de Seguridad? Que me parece bien lo de la querella, está bien, pero yo espero mucho más que eso. ¿Cuál va a ser la estrategia para avanzar en generar mayor seguridad y mayor paz a los habitantes del Biobío? Creo que una señal muy potente es lo que ocurrió hoy día en la madrugada. Eso es valioso y eso, yo no sé si es coincidencia, pero imagino que no, nada es coincidencia.
tiene que ver con la visita que tuvo el ministro de Seguridad. Bueno, entonces que venga el ministro de Seguridad más seguido al Biobío, si logramos detener a todos los que están pendientes por detenerlo. En esa visita del ministro Cordero, ¿tuvo la chance de poder conversar con él? Y de ser así? No, el ministro no nos contactó. Ahora, mira, yo creo que está bien que haya contactado al alcalde. Me parece mal que no haya venido el domingo y que solo haya venido ahora de la mano del embajador chino, pero no quiero caer en la política pequeña. Yo espero y va a contar con todo mi apoyo el ministro, si así lo requiere, de que trabajemos juntos por la seguridad de los habitantes de nuestra región. Mira, lo que pasó el domingo es muy grave, no por los camiones. Esa obra está generando 400 empleos en las próximas semanas. Con ese atentado, la incerteza que se genera para el inversionista va a generar no contar con esas oportunidades de trabajo para los habitantes de Santa Alba, que es una comuna pequeña de la región y que no tiene muchas oportunidades de trabajo. Entonces, es importante que el Estado de Chile haga valer el Estado de Derecho y que permita que aquellos que están generando oportunidades de desarrollo y de empleo puedan implementar sus proyectos de manera tranquila. Y creo que lo que hizo el ministro de venir ayer con el embajador fue justamente dar la señal para que China esté tranquila con la inversión que se está realizando en la región del Biobío. Bien, le queremos agradecer al gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacaman, por esta conversación que hemos tenido durante esta noche y sin lugar a dudas vamos a estar en contacto, gobernador, por el avance, el devenir que pueda tener entonces esta investigación en contra de Federico Astete Catrileo. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti, Felipe, que estés bien. Chao, chao. Buenas noches. Bien, sigamos avanzando en las informaciones. El Frente Amplio llamó a no caer en caricaturas después de los dichos de la candidata presidencial Carolina Toá. La exministra del Interior aseguró que el Frente Amplio le faltaba experiencia al llegar a la moneda. Palabras que llegan a solo días de que el oficialismo inscriba sus primarias ante el CERVEL. Los detalles en el informe de Macarena Román. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Por casi 30 minutos, el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, abordó preguntas de la prensa. Si bien la mayoría fue por un reportaje en torno a Sierra Bella, también hubo espacio para responder a su contendora del PPD, Carolina Toá. O sea, creo que eso no es una acusación, es un hecho. Que hubo una inexpertise. Pero por supuesto, yo creo que el presidente fue bien lúcido en el sentido de decir que aquí para gobernar vamos a tener que juntarnos con otros que tienen más experiencia. Porque en el fondo lo que está diciendo Carolina Toá es que de hecho nos complementamos. Decidimos gobernar junto a los partidos del socialismo democrático y eso hizo que se incorporaran muchos cuadros muy competentes del socialismo democrático en roles protagónicos del gobierno y esto es una historia que para mí es una historia positiva. Y aunque en el Frente Amplio no faltaron las risas, no hubo tanta positividad para comentar la frase de la exministra del Interior. Yo creo que en una primaria donde además pensamos ser coalición, lo razonable es que pensemos leal y concretamente cómo vamos a construir esa unidad. Y para eso yo creo que las primarias deben ser una discusión de ideas más que de caricaturas que a ratos me parece que ya están superadas. Que creo que se busca hacer cierta caricatura que no es real y por lo mismo yo creo que lo importante es que nos centremos en cómo la diversidad enriquece nuestro proyecto político. Pero en el PPD está lejos de desmarcarse de los dichos de su candidata presidencial. Obviamente hay que mantener la fraternidad, pero también hay que mostrar las diferencias y claramente esas diferencias eran notables al inicio del gobierno, que es muy distinto como estamos terminando. Pero claramente el socialismo democrático somos un partido más viejo que tiene más experiencia, es una constatación de realidad, no es desde la arrogancia de ninguna manera. En cambio, en el PC dan un paso al costado y al menos evitan hablar públicamente sobre la experiencia o no del partido del presidente Gabriel Boric. No solo no reniego, sino que además lo valoro porque creo que han sido grandes avances y avances históricos para el mundo del trabajo. Y esa tarea, si bien me correspondió liderarla, no la hice sola. La hice con mis colegas ministros del Socialismo Democrático y del Frente Amplio. ¿Pero hay inexpertise o no? Yo vuelvo a insistir, lo más importante hoy día es que tenemos un pacto en unidad y ser unidos o avanzar en unidad es precisamente porque somos diversos, pero eso no significa generar juicios ni calificaciones. La candidata Toá respondió al llamado que han hecho integrantes del Frente Amplio para no buscar enfrentamientos entre los partidos como una forma de posicionarse en las primarias.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que encontrar una manera en una primaria que las personas vean nuestras distintas propuestas, nuestras trayectorias, lo que proponemos, y eso se dé en un marco de, digamos, como decía recién, de fraternidad, de debate respetuoso. Con el consenso hecho, al parecer, el oficialismo se prepara para el miércoles ir en conjunto a inscribir las primarias presidenciales, las mismas que hasta este minuto tienen a 5 participantes. Mire, ponga atención a lo siguiente. Las ventas de vehículos eléctricos en Chile crecieron más del doble en el primer trimestre. Precisamente Tesla presentó un nuevo modelo cero emisiones. Javier Contreras nos muestra también la nueva oferta de un fabricante alemán. Los autos eléctricos en Chile son cada vez más comunes. El primer semestre de la venta de vehículos livianos y medianos de las nuevas energías cerró con un incremento del 142,1% frente al año anterior. Y Tesla vuelve a sorprender con la llegada del Model Y, el subeléctrico más vendido del mundo en 2024. Con más de 1.2 millones de unidades vendidas, no solo lidera en su categoría, sino que se posiciona como el vehículo más vendido a nivel global, superando incluso a los modelos tradicionales a combustión. Este modelo 100% eléctrico ofrece una autonomía de 551 kilómetros, acelerando de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4.8 segundos, en su versión Long Range, gracias a su sistema de tracción integral Dual Motor, que garantiza un desempeño sólido en todo tipo de condiciones climáticas. El nuevo Model Y, que es un relanzamiento o un facelift, en el cual se han cambiado tanto las luces traseras como las luces delanteras. También ha habido cambios en la suspensión y ha habido sustanciales cambios internos como asientos ventilados, segunda pantalla para que vayan disfrutando las pasajeras de atrás, y ha mejorado la acústica y ha mejorado la aerodinámica del auto. Creemos, con la gran participación en ventas de los SUV en Chile, que este auto va a pasar a ser el número 1 en ventas dentro del mercado chileno. Su diseño exterior es moderno y aerodinámico, mientras que por dentro destaca el minimalismo característico de Tesla, con una pantalla táctil central de 15.4 pulgadas y una nueva pantalla trasera de 8 pulgadas, ideal para mantener a los pasajeros entretenidos durante el viaje. A esto se suma una capacidad de carga de hasta 2.158 litros al abatir los asientos traseros, convirtiéndolo en una opción versátil tanto para la ciudad como para escapadas de fin de semana. BMW también presentó novedades: la llegada del nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé, un modelo que redefine el estilo y la tecnología en su categoría, ofreciendo una experiencia de conducción de alta gama, pensada para quienes buscan elegancia, dinamismo y rendimiento. Con un diseño audaz y deportivo, el Serie 2 Gran Coupé destaca por su gran parrilla frontal más ancha y faros LED, que le otorgan una presencia sofisticada y moderna. En la parte trasera, las líneas estilizadas y los tubos de escape integrados refuerzan su carácter imponente. Nuevo Serie 2 Gran Coupé, el cual en esta versión tenemos la versión con el paquete M Sport, el cual integra este frontal completamente renovado, y también la parte posterior. Rediseña todo su lenguaje y integra características que son parte de lo que la marca quiere instaurar. Faros delanteros, una parrilla más reducida en tamaño. Además, hereda este diseño de lo que es BMW New Class. En su interior, renueva completamente su cockpit y además integra un diseño mucho más minimalista y también vanguardista, el cual lo hace un producto esencial y cómodo para el uso diario. Si hablamos de rendimiento, este nuevo modelo de la marca alemana está equipado con un motor de 317 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 4.9 segundos. Todo esto potenciado por un exclusivo paquete M-Technology, que incluye llantas forjadas de 19 pulgadas, frenos de alto rendimiento y una construcción ligera que optimiza la agilidad y la eficiencia. Ya, esta es una nota que le vamos a presentar ahora, es una invitación, sin lugar a dudas. Desde hoy, desde este viernes, se dio inicio a una nueva versión de la Fiesta de la Vendimia del Valle del Maipo. Esto en el Parque Padre Hurtado. Más de 40 viñas están presentes en este festival, que también contará con shows de diferentes artistas. El evento va a durar todo este fin de semana y ofrecerá actividades para todas las edades. La entrada es total y completamente gratuita y para toda la comunidad con previa inscripción. La verdad es que estamos muy contentos. Esta es la tercera versión de la Vendimia del Valle del Maipo.
Todas las grandes ciudades de vino tenían en su vendimia Casablanca, Curicó, Colchagua, y Santiago no la tenía, donde están los mejores Cabernet Sauvignon del país. Así que en esta tercera ocasión hemos preparado todo para que la gente venga en familia masivamente. Tenemos primero 43 viñas, que son aquellas que están abiertas también al turismo. Segundo, vamos a tener también 5 restaurantes y 20 food trucks para que la gente pueda hacer un buen maridaje entre comida y vino. Y como si eso fuera poco, además vamos a tener la oferta turística y también artesanal de las 52 municipalidades de la región metropolitana. Bien, la cortina ahí lo anuncia. Vamos a hablar, sin lugar a dudas, del tema internacional que ha marcado las últimas 6 jornadas. Ya está acompañándonos aquí en el estudio de CNN Prime Alicia Contreras con todos y cada uno de los detalles de la previa de lo que va a ser la jornada crucial el día de mañana en Roma. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Felipe? Bien, pues. Partimos con lo último que ocurrió. Cerraron finalmente el féretro del Papa Francisco, pusieron una tela blanca sobre su cabeza y sellaron el féretro. Ajá. Esto ocurrió a las 8 de la noche en la Ciudad del Vaticano, duró 1 hora y fue una ceremonia privada con los cardenales y también con familiares del Papa Francisco. Esto finalmente lo que implica es que se termina el velatorio. Con esto se pone fin entonces a los 3 días en los que se despidieron del Papa Francisco. La capilla ardiente. 250.000 personas llegaron a la capilla ardiente, se tuvo que abrir por más horas la Basílica de San Pedro y de hecho hoy cuando se cerró muchos de los fieles reclamaron porque cerraron un poco más temprano debido a los preparativos y se quedaron en la fila. De hecho hoy también durante esta jornada sonaron los celulares de las personas que estaban en la Ciudad del Vaticano con un mensaje de alerta parecido a lo que ocurre cuando hay un terremoto. La alerta SAE. Exacto. Claro. Pero era para avisar que las puertas de la basílica se cerraban a las 5 de la tarde. Ya. 250.000 personas entonces se despidieron del Papa Francisco y ya con esto durante la noche se realiza una vigilia junto al ataúd del Papa Francisco y ya mañana se realiza el funeral. Perfecto. A las 10 de la mañana en la Ciudad del Vaticano, a las 4 de la mañana hora local y se espera que ya a las 6:30 de la mañana para nosotros finalice este funeral. Pero después de eso se traslada el ataúd del Papa Francisco desde San Pedro, que ahí se realiza el funeral al aire libre en la Plaza de San Pedro. Claro. Y se va en camino entonces a la Basílica de Santa María la Mayor, que es donde va a ser enterrado el Papa Francisco. En 100 años que no se enterraba un papa fuera de la Ciudad del Vaticano. Pero él escoge ser enterrado ahí porque era devoto de la Virgen María. De hecho, después de cada viaje, él acudía a la Basílica de Santa María la Mayor. Hay 7 papas enterrados en esta basílica y Francisco va a ser el 8º. Mira, hay un detalle también que se ha dado a conocer y es que dentro de lo que él solicita para el momento de ser sepultado, es que es estar con los zapatos que siempre lo acompañaron. Eso es quizás como el dato curioso dentro de toda esta ceremonia sí. y de lo cual también fue muy aplaudido, podríamos decirlo, porque nunca fue ostentoso. No, no. Él usaba sus zapatos de siempre, nunca los cambió, siempre los mantuvo, incluso se los va a llevar a la tumba. Exacto, de hecho los papas solían usar zapatos rojos, por eso es tan llamativo que él use sus zapatos negros y habla también de la simpleza y humildad que él quiso llevar hasta la tumba. De hecho su lápida solo va a decir Franciscus, nada más, y eso también lo pidió. El ataúd es solo de madera, a diferencia de los ataúdes de los papas anteriores. También el costo de este funeral es de 1,5 millones de euros, que parece ser harto, pero en comparación a otros es muy austero. Fue 5 millones de dólares el funeral del Papa Juan Pablo II, pero ahí también fue mucha más gente la que acudió a despedir a Juan Pablo II. ¿Cómo fue este tercer día de velorio ya último? Federico Molina nos envió un informe desde el Vaticano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en la Plaza de San Pedro, lugar que se tomará el funeral de mañana del Papa Francisco, que
se espera sea multitudinario. Hay cifras que hablan de que pueden llegar cerca de 1 millón de personas a este lugar, tratando de seguir lo que será esa misa funeraria, que será el último adiós del sumo pontífice que estuvo al mando de la Iglesia Católica durante 12 años. Les cuento un poco lo que ha sido la jornada de hoy, este último día de Capilla Ardiente, viernes 25 de abril, que tenía una característica muy especial porque es feriado aquí, es un día festivo para Italia por el Día de la Liberación, por el fin de la Segunda Guerra Mundial y el término del fascismo, y precisamente por esa razón se esperaba que fueran muchísimas las personas que acudieran este último día de Capilla Ardiente a este lugar. Y así fue, se cifra según el Vaticano en 120.000 personas las que acudieron durante esta jornada en este último día, una cifra que iba aumentando a partir del día miércoles y que finalmente ha sido el cierre de estas jornadas de despedida del Papa Francisco. El Papa Francisco ya fue sellado su tumba, ya está listo también en donde descansará, que es en la Basílica de Santa María la Mayor, que es una iglesia que está a las afueras del Vaticano, está más al centro de Roma, un hecho que también es bastante poco común, es bastante inusual. La mayoría de los sumos pontífices descansan precisamente aquí en el Vaticano, pero el Papa Francisco optó, y que fue parte de su testamento, que quería ser enterrado en un lugar diferente, en la Basílica de Santa María la Mayor, y con una inscripción muy sencilla en su exterior, que solo dijera Francisco en latín afuera. Así que fue una jornada marcada por la cantidad de fieles, también por la llegada de la Comisión de Representantes de nuestro país, encabezadas por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, junto con las principales autoridades del Poder Legislativo, como es el senador y presidente del Senado, Manuel José Sandón, y también el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado José Luis Castro. Así que eso fue un momento especial, debido a que contaron cómo fue su entrada a la Basílica de San Pedro, en que se fijaron quizás en la imagen que proyectaba el Papa Francisco, los zapatos que estaba utilizando, que fueron uno de los aspectos más destacados por la prensa internacional, por la sencillez de estos mismos. Ya mañana van a ser a partir de la prensa, está citada a partir de las 6 de la mañana para poder comenzar a tomar el lugar y estar atentos y poder ser testigos de este funeral del Papa Francisco. A partir de las 10 de la mañana comienza, y en CNN Chile tendremos la transmisión a partir de las 3:30 de la mañana para poder contarle todos los detalles de esta despedida del sumo pontífice, que termina su mandato de 12 años al mando de la Iglesia Católica. Eso por ahora. Retomamos el contacto ya un poco más temprano allá en Chile, y también desde aquí, desde Italia, en donde le entregaríamos todos los detalles de esta despedida del Papa Francisco. Bien, le agradecemos entonces a Federico Molina por el despacho desde la Plaza de San Pedro, ahí en la Ciudad del Vaticano, con todos los detalles de la previa de lo que va a ser entonces esta ceremonia del día de mañana. Él lo comentaba, entre otras, las autoridades chilenas, la delegación chilena está justamente encabezada por el canciller Van Claveren, por los presidentes de las dos cámaras, el senador Osandón y el senador Juan Luis Castro. No, José Miguel Castro. José Miguel Castro. Sí. José Miguel Castro, quienes están justamente encabezando esta delegación. Además, por otro lado, está la delegación chilena, pero la de la Iglesia Católica. Claro, está el monseñor Fernando Chomalí, que además él participa en el cónclave, que vamos a hablar un poco más adelante de una nueva polémica en el cónclave. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. No me la vas a creer. Y también está presente Celestino Aoz, el arzobispo emérito de Santiago. Él no participa en el cónclave. Por un tema de edad. Por un tema de edad, ya lo hemos dicho, pero también está presente. Llegaron ambos ayer a Roma y también han hablado con los medios, que están esperando entonces asistir al funeral. 252 cardenales entonces actualmente hay, y que ellos asisten al cardenal, pero solo 133 participan en el cónclave. Ahora, el último día también estuvo lleno de ritos en esta muerte del Papa Francisco. Ya lo decíamos, se cerró el ataúd, y con esto entonces se da paso al fin
del velorio y comienza entonces el funeral en un par de horas más entonces en la Plaza de San Pedro, donde se va a realizar al aire libre. Se espera que podrían llegar 1 millón de personas a presenciar este funeral. Se instalaron pantallas para que la gente pueda ver entonces esto, y también llegaron distintas delegaciones presidenciales y de Estado al lugar. Pero primero revisemos el informe que preparó Laura Soto respecto del último día del velorio del Papa Francisco. Veamos. Un velo de seda blanca es el signo de su paso a la dimensión espiritual. El Papa Francisco ha dejado el plano terrenal en una ceremonia privada de clausura de su féretro, en la que también participaron algunos de sus familiares. En el interior de su ataúd se colocó una bolsa con las monedas acuñadas durante su pontificado, así como medallas de plata y bronce que simbolizan sus años de servicio. Además, al interior de un tubo se depositó el rógito, una semblanza de su vida que dicta lo siguiente. Una y otra vez su voz se alzó en defensa de los inocentes. Los últimos años de su pontificado han estado marcados por numerosos llamamientos en favor de la paz. Endureció la legislación sobre delitos cometidos por representantes del clero contra menores o personas vulnerables. Francisco ha dejado a todos un admirable testimonio de humanidad, de vida santa y de paternidad universal. Los fieles que esperaban ver al difunto pontífice este viernes se sorprendieron con una alerta que llegó a sus celulares, en la cual se informaba que el acceso a la Plaza de San Pedro se cerraría a las 5 de la tarde. Sin embargo, una de las principales vías de entrada a la zona fue cerrada antes de la hora anunciada, según reportaron medios italianos. 15:15 alle 17. Quienes sí lograron ingresar tenían hasta las 7 de la tarde para dar sus respetos. Una hora después se dio inicio al rito de cierre del ataúd. Durante esta jornada también se hicieron presentes en el velatorio algunas autoridades internacionales, como el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el mandatario brasileño Lula da Silva. Ellos son parte de las 160 delegaciones internacionales que asistirán al funeral de Bergoglio este sábado, incluida la chilena liderada por Alberto Van Claveren, en compañía de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. Acudimos a la capilla ardiente y pudimos comprobar además el enorme afecto que siente todo el pueblo católico, y yo diría también mucha gente que no es católica, por un papa que fue extraordinario, un hombre cercano, sencillo, y al cual también tuvimos oportunidad de conocer personalmente el año pasado. Donald Trump, por su parte, llegó durante la noche de este viernes a Italia. Antes de emprender su vuelo, dedicó unas palabras al fallecido pontífice. Good man. He loved the world, actually, and he was just a good man. I met him twice. I thought he was a fantastic kind of a guy. En los 3 días que duró el velatorio público, alrededor de 250.000 personas acudieron a la Basílica de San Pedro. Luego de su funeral, Francisco será sepultado por petición propia en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, donde ya se puede observar el espacio donde será colocado su féretro. Tras diversas reuniones para determinar cómo debía ser la tumba, él pidió que fuera sencilla y con elementos esenciales. Y eso respeta su vida, humilde, sencilla y esencial. Por eso, la tumba no es grande ni una gran obra de arte, sino muy esencial y sencilla. Vemos que solo habrá una inscripción, el nombre del Papa, Franciscus. Después estará su cruz, la que portaba como papa y obispo, y el mármol es piedra de Liguria, la tierra de sus abuelos. Un fuerte contingente de seguridad está preparado para este sábado, con alrededor de 4.000 agentes desplegados para resguardar la ceremonia que le dará el último adiós al líder número 266 de la Iglesia Católica. Ore 7:35 del mattino. Señala Laura que son 160 delegaciones internacionales las que
las que van a ir al funeral mañana. Ya vimos que llegó, por ejemplo, Donald Trump y también Emmanuel Macron. De hecho, ahí tenemos las imágenes de cuando llegan entonces a Roma junto con su esposa Melania Trump. Hoy estuvo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también Luis Ignacio Lula da Silva. Y también es interesante cómo van a estar sentados en el funeral, porque hay un orden establecido. Primero va la delegación argentina, que es el país natal de Francisco. Entonces va a estar el presidente Javier Milei en la primera fila. Después viene la delegación italiana, los dueños de casa, donde va a estar la primera ministra Giorgia Meloni, que ella durante estos días también ha ido a despedir al Papa Francisco. Hay imágenes de ella frente a su féretro. Después se ordenan entonces las delegaciones, perdón, los soberanos, es decir, los reyes, van en tercer lugar. Ahí, por ejemplo, se ubican los reyes de Bélgica, de Dinamarca y España. Perfecto. Posterior a eso van las delegaciones que están lideradas por los jefes de estados. Ahí están todos los presidentes, básicamente, y se ordenan por alfabeto del país. Va a estar, por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil, cerca de Canadá, donde va a estar el primer ministro Mark Carney, por ejemplo. Perfecto. Si Chile hubiese ido el presidente Boric, habría quedado ahí después. También se considera ahí a Donald Trump, Estados Unidos, la F, Francia, Emmanuel Macron, y así se van ordenando. Posterior a eso se van los príncipes herederos. Ahí estaría, por ejemplo, el príncipe William, que va en representación a Carlos. Le siguen las delegaciones con jefes de gobierno, los primeros ministros. Ahí va a estar Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido. Seguidos a ellos se ordenan ya las delegaciones que van lideradas por las consortes de los jefes de Estado, con los viceprimer ministro o vicepresidentes. Ya al final llegan las delegaciones ordenadas lideradas por los presidentes de los parlamentos. Y ahí entra Chile, porque va liderada por el presidente del Senado, Manuel José Osandón. Después vienen la de los cancilleres, por eso no está primero Alberto Van Claveren, porque si la lidera él, hubiese ido más atrás todavía. Y así se van ordenando entonces los asistentes a este funeral para que no haya ninguna preferencia política, más bien se ordenan entonces por orden de los cargos. Exactamente. Ahora, otro punto importante que ha llamado la atención en estos días es que el féretro ha sido resguardado por la Guardia Suiza. Ahí lo vemos con sus trajes que parecen ser pintorescos. La Guardia Suiza es el ejército más pequeño del mundo, porque no hay que olvidar que la Ciudad del Vaticano es un estado. Es un estado. El Papa Francisco es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y ahora acá hay un funeral de Estado. Es el estado más pequeño del mundo, de hecho. También. Y esta Guardia Suiza parece ser bien misteriosa porque no se sabía mucho de ellos. Es muy antigua y su labor es defender al Papa que esté al sumo pontífice de turno. Exactamente. Antonio Galilea hizo una investigación de qué se trata de la Guardia Suiza y quiénes pueden entrar a esta guardia. Veamos. Llaman la atención por sus uniformes coloridos, su postura recta, casi inamovible. Ellos son los soldados de la Guardia Suiza, quienes se han encargado de proteger al Papa por más de 500 años. ¿Conoce su historia y los requisitos para ser parte del ejército del Vaticano? En 1506, el Papa Julio II le encargó su protección a un grupo de élite suizo, conocidos por su destreza militar. Pero fue en mayo de 1527 cuando se selló la alianza entre el Vaticano y la Guardia Suiza. El Papa de aquella época fue atacado por el ejército del emperador Carlos V. Allí murieron 147 de los 189 guardias defendiéndolo y logrando que el pontífice escapara con vida. Cada año se recuerda ese acto en una ceremonia en la que los nuevos reclutas juran fidelidad hasta la muerte. Esto se quiere conservar por su valor histórico, también por el valor que la misma Iglesia suiza le da a esto. O sea, es en cierto modo un honor para la Iglesia suiza que jóvenes católicos, varones, vayan a desempeñar este servicio y además
forma parte del servicio militar obligatorio que están sometidos los suizos. Siendo el ejército profesional más pequeño del mundo, son 135 los miembros actuales que conforman la Guardia Suiza. Su tarea principal es garantizar la seguridad del Sumo Pontífice y del Vaticano. Para poder unirse al cuerpo militar se debe cumplir una serie de requisitos. La Guardia Suiza recibe únicamente a hombres, que deben ser obligatoriamente católicos, de nacionalidad suiza y tener entre 19 y 30 años. Deben medir más de 1,74 metros y tener una formación profesional. Además, al momento de ingresar no pueden tener pareja, pero tras 5 años de servicio sí pueden casarse. Para poder participar de la Guardia Suiza tú debes ser suizo. Y aquí importante, ¿por qué se mantiene? Por la neutralidad que ha caracterizado históricamente a Suiza y también la disciplina que tienen. Es por eso que lo llevan no tan solo a lo militar de protección, sino a lo que representan, a esta disciplina y neutralidad. En cuanto a remuneración, un alabardero recibe aproximadamente 2.000 euros brutos al mes, que serían cerca de 2 millones de pesos chilenos. Este salario es modesto en comparación al resto de los ejércitos europeos. De todas formas, los gastos de alojamiento y asistencia médica los cubre la Santa Sede. La Guardia Suiza, dentro de sus funciones, proteger al Papa, pero también coordina el acceso al Vaticano. Todo lo que es los accesos al Vaticano, acompaña al Papa a las ceremonias religiosas, ¿de acuerdo? Pero también tiene funciones de seguridad y protocolo. Y eso es lo que están haciendo. Todo lo que son funciones y protocolos. Ustedes han visto las imágenes. De acuerdo que tú tienes un guardia suizo cuando van entrando los cardenales, la intendencia, está haciendo seguridad y los saludan, protocolo. ¿De acuerdo? O cuando llegan personas de otros países, seguridad y protocolo. Eso es lo que están cumpliendo hoy día. En este periodo de sede vacante, la Guardia Suiza mantiene su juramento y lealtad hacia la institución, a la espera de que se elija un nuevo papa. Interesante, ¿eh? Es prácticamente una vocación de estos jóvenes, Sí. porque el sueldo que reciben es muy modesto en comparación al sueldo que podrían recibir En otras policías, por ejemplo, o exacto, en otras guardias. o jóvenes en Suiza ganan mucho menos de lo que es el promedio en Suiza, y además ellos tienen que postular a la Guardia Suiza, hacen su servicio militar obligatorio y después tienen que postular y recién ahí se ve si es que son aceptados, además de todos los requisitos, por ejemplo, medir más de 1,74. Ah, ya, estoy fuera. Lamentable. Ya. Y también hay otra polémica, lo que te adelantaba, con este cardenal. Ah, este es el de la polémica. El de la polémica. Angelo Becciu. Él fue condenado por un tema de fraude de dinero. Ajá. Y el Papa Francisco le quitó entonces sus derechos y sus deberes como cardenal. Por ende, no puede participar del cónclave. Sin embargo, en la primera reunión de los cardenales llegó exigiendo que él debía participar en esto porque era su deber. Llegó pateando la puerta. No. Y lo dejaron entrar. Entonces eso llamó bueno. la atención porque lo dejaron entrar dado que no había ningún documento escrito que asegurara que él no podía participar en este cónclave. Mira. Entonces estaba la duda de qué iba a pasar. Sin embargo, hoy día, según los reportes de Roma, de los medios italianos, porque no se sabe lo que pasa en estas reuniones de cardenales. Es todo muy secreto, es todo muy cerrado. Exacto, pero según lo que reportearon ahí los medios italianos, es que aparecieron 2 documentos escritos y firmados por el Papa en el que ordena que él no puede entrar al cónclave. Y uno de estos documentos, una teleserie, y uno de estos documentos fue firmado en marzo, es decir, cuando él ya estaba muy enfermo y hospitalizado, y aún así él indicó que no quería que Becciu entonces participara de este cónclave. Y esto recuerda mucho a lo que pasa en la película Cónclave, que es básicamente la misma polémica. Sí, sin lugar a dudas. No se sabe qué es lo que va a pasar con este cardenal hasta ahora, sin contar con él. Son 133 los cardenales y se necesitan 89 para votos para ser elegido sumo pontífice. No se sabe todavía la fecha, pero creemos que a partir del 4 de mayo ya podríamos saber 4 de mayo, eso es el próximo domingo. Lunes, tienes toda la razón. Pero todo puede pasar, podría ser en el fin de semana largo también. Claro. Esperemos que no. Exactamente, bueno. Hacer la invitación, ¿eh? Así es. Porque
hay transmisión especial acá en CNN Chile desde las 3:30 de la mañana. Con quien ustedes ven, está en vivo y en directo aquí en el estudio. Alicia Contreras va a estar junto con Matilde Burgos. Exactamente, ella lidera la transmisión y vamos a estar desde que un poco antes de que comience el funeral hasta que el féretro llegue entonces a la Basílica de Santa María la Mayor. Ya, te dejamos entonces para que vaya a dormir un poco. Gracias. Que estés muy bien. Chao, Igual chao. tú, Felipe. Bien, y acompáñame antes de irnos, porque vamos a ir a una pausa. Y a la vuelta vamos a seguir con más informaciones acá en CNN Chile. Bien, y con las noticias del deporte hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Recuerde, mañana, 3:30 de la mañana, comienza la transmisión especial que ha preparado nuestro equipo de CNN Chile de todos los detalles, del minuto a minuto de lo que va a ser las ceremonias, las exequias del funeral del Papa Francisco. Así que ya lo sabe, 3:30 de la mañana. Quédese en la sintonía de CNN Chile, viene CNN Tiempo y el resto de la programación de nuestro canal. Que esté muy bien. Viernes del 25 de abril. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.